Aquí estamos nuevamente en nuestro estudio de la palabra de Dios y dándole gracias a Dios por el privilegio sagrado que nos da de reunirnos juntos a abrir la palabra de Dios. Esta es la palabra misma para nosotros. Él habla y nosotros escuchamos con corazones dispuestos. Pero antes de entrar a nuestro estudio regular de la palabra de Dios, permítanme dar un pequeño resumen del orden escatológico del estudio que estamos teniendo acerca de la segunda venida de Cristo y más específicamente del rapto de la iglesia. Primeramente quisiera darles, quizás no le he dado la definición de la palabra escatología, porque les estoy hablando que quiero dar un orden escatológico, un resumen corto de qué es lo que estamos estudiando. Entonces, la definición de la palabra escatología proviene de dos palabras griegas. Escatos, que quiere decir últimas cosas, y logía o logos, es estudio o discurso. Entonces, pudiera referirse o definir la palabra escatología como el estudio de las últimas cosas. Y uso esa definición, no uso la definición del estudio de los últimos tiempos, porque la definición correcta es la palabra escatos, quiere decir últimas cosas. Y ahí está haciendo referente, está haciendo referencia a los hechos que todavía están por suceder, tanto lo que tiene que ver con el ser humano y con el mundo. Por ejemplo, en el ámbito individual tiene que ver con la muerte física y la inmortalidad después de la muerte. Y en lo cósmico tiene que ver con los desastres, los catástrofes, los cataclismos que estamos mirando aquí en el libro de Apocalipsis y que van a poner fin a la historia tal y como nosotros la conocemos hasta el día de hoy. A eso se está refiriendo la palabra escatología. Y el detonante que va a desatar todos esos acontecimientos es el rapto de la iglesia. Nosotros esperamos en Cristo, no estamos esperando ningún desastre físico o desastre natural que ponga fin a la historia de la humanidad, como mucha gente lo cree así, ¿verdad? Que se va a acabar el mundo y que va a... No es así. Lo que quiero decir es que nosotros vamos a ver todo tipo de desastre natural, lo hemos visto, estamos viendo en los últimos tiempos, lo último que acaba de acontecer, la pandemia, el virus, el COVID, algo que nunca ni nos imaginábamos que íbamos a pasar por eso, en donde ese desastre natural o esa pandemia o eso tomó por completo el control de nuestras vidas. Nosotros ya no podíamos controlar nuestras vidas por cerca de 2 años que duró todo eso. Nosotros no podíamos controlar nuestras vidas, ya no podía ir al mercado, ya no podía ir a esto, no podía ir ni al trabajo, ni a esto, ni a lo otro. La gente estaba desesperada, encerrada en casa. Eso es algo tremendo. Entonces, eso no es nada para lo que estamos por ver más adelante. Entonces, nosotros vamos a ver todavía todo tipo de desastre natural, todos vamos a morir de una forma o de otra, pero en cuanto al fin de este planeta, tenemos el registro de cómo va a terminar. Ahí sí nosotros como creyentes, como cristianos, que traemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos cómo va a terminar este planeta y va a terminar exactamente en fracción de segundos, así como el Señor lo ha determinado. En una escritura que hemos visto en el anterior segmento que tuvimos en 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso número 7, por no usar esa escritura nada más, hay otras escrituras, pero miren, 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso número 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero repito, esto va a ser después del rapto de la iglesia. Ese es el primer acontecimiento. Ese es lo primero que va a suceder en el calendario de Dios, de la consumación de su plan que Él tiene para con la humanidad o para con este mundo. El rapto de la iglesia. El segundo acontecimiento es el derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo, en la que el mismo Señor llamó ahí en Mateo capítulo 24 y el verso 21 la gran tribulación. Y miren la expresión del Señor Jesucristo: algo que nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y dice, ni la habrá. O sea que va a ser algo único. Esos 7 años en donde la ira de Dios, el juicio de Dios va a ser derramado, es algo que nunca, es más, no podemos ni imaginarnos. Miramos películas, como le llaman, de ficción y todo eso, se me hace que ni le llegan. Se horrorizan muchas personas con las películas que miran de esa gente. No es nada comparado con lo que verdaderamente va a ser la realidad de esos acontecimientos ahí en la tribulación. Entonces, y al final de este tiempo, hablando de la tribulación, ese es el tercer acontecimiento, Cristo regresa con sus santos ángeles y sus santos. Ahora, ¿a cuáles santos se está refiriendo ahí? Bueno, pues todos los creyentes que fueron arrebatados de la tierra y fueron llevados en el rapto, fueron llevados en el rapto de la iglesia. Estos mismos que fueron arrebatados van a regresar juntamente con el Señor Jesucristo en su segunda venida literal, visible y corporal, a establecer su reino terrenal. Y su reino por 1000 años va a ser un periodo tremendo, en donde ahí empieza, como dicen, el rejuvenecimiento, otra vez batalla con esta palabra, de la tierra. Entonces, al final de esos 1000 años, estoy hablando del orden escatológico, acuérdense, es un resumen corto, y al final de esos 1000 años, Satanás es liberado, luego de estar encadenado por 1000 años, es liberado solo por un corto tiempo para reunir a todos los incrédulos en esa reunión final, y que es exterminada por el poder de Dios. Después de lo cual Dios mismo destruirá esta tierra y todo el universo y lo reemplazará por cielo nuevo y tierra nueva, en la que solo va a haber justicia y donde los justos vivirán para siempre. Eso es lo que ya está establecido en la Biblia. Por eso les digo, en cuanto al fin de este planeta, la Biblia ya lo ha determinado cómo se va a llevar a cabo. Esto es solo un resumen escatológico. Y esa es la razón por la cual estamos estudiando acerca del rapto de la iglesia. Y por eso usé como tema el comienzo del fin de todas las cosas. ¿Cuál es el comienzo? El rapto. Ese es el detonante que desata todos los acontecimientos que vienen, que están por venir, para la consumación del plan de Dios. Entonces, Cristo viene. Eso debemos establecerlo en nuestro corazón y siempre tenerlo presente. Es más, nos levantamos en la mañana a ver cuántos de los creyentes son sinceros y digan que cuando se levantan en la mañana y dicen, este día viene Cristo. ¿Verdad que no? No. Pero Cristo viene pronto. Jesus coming soon. Eso es lo que debe de estar en el pensamiento. Entonces el plan mismo que Dios tiene para la iglesia exige que Cristo regrese por su novia y llevársela
consigo mismo. Segunda de Corintios, capítulo 11 y el verso 2, ahí dice, porque os celo con celo de Dios, pues no los he desposado, dice Pablo, no los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. O sea que el Señor Jesucristo, Él viene a buscar a la iglesia que va a ser su esposa para llevársela a la gloria. Entonces, la corrupción que existe en el mundo, en el día de hoy, también exige que Cristo venga a juzgar a los impíos, a todos los gobernantes y líderes políticos que han oprimido al mismo pueblo que los ha elegido para ser sus representantes, pero ellos han dado la espalda y se han vuelto unos tiranos, dictadores, han oprimido sin importarles nada. Entonces ellos van a ser juzgados en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Miren esas escrituras, apúntenlas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Aquí está hablando de la segunda venida literal, a establecer su reino, a llevar a cabo el juicio, porque acuérdense que su segunda venida literal, Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces hay juicio ahí también. Entonces miren lo que dice ahí en esa escritura. Y a vosotros que sois atribulados, Dios les va a dar reposo con nosotros. Cuando Él se manifieste, el Señor Jesús, desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, el justo pago. Y miren a quién, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El futuro de Israel también exige que Cristo venga a la tierra. ¿Por qué? Porque hay un tiempo futuro cuando Israel será llevado al cumplimiento de las promesas de Dios en virtud del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto entran el pacto abrámico, que tiene que ver con la tierra que ellos van a heredar, entra el pacto davídico, en donde Dios prometió un reino y un rey que no faltaría en su trono. Los tres pactos, el nuevo pacto, el pacto abrámico, el pacto davídico, es más, miren, el pacto abrámico es la madre de los pactos, y ahí se desprende todo. Es más, nosotros ya estamos en ese nuevo pacto. Israel todavía no entra, pero nosotros ya estamos en ese nuevo pacto. Y nosotros entramos de la misma manera que Abraham entró en ese pacto con Dios. Solo por creer. ¿Por qué? Porque los tres pactos, el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto, son pactos incondicionales. Son sin condición. Dios no puso ninguna condición. Simplemente creer. Es todo lo que la gente tiene que hacer. Es creer. A veces que me dicen gente, no, pues se me hace muy barato eso. Pues usted no califica para esto, porque aquí se trata de creer. Entonces es muy importante. Miren Romanos capítulo 11, versos 25 al 27. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí está el misterio. Acuérdense que cuando Pablo habla de un misterio es algo que había estado oculto antes, pero que ahora es revelado. No es algo místico, no es algo... No, ya está revelado.
Todos los misterios de Dios nos han sido revelados y nosotros los alcanzamos a entender por medio de la transformación y la regeneración, el nuevo nacimiento que ha habido en nuestras vidas, todo eso que ha hecho Dios en nuestras vidas. Nosotros ya podemos entender todo eso y nos maravillamos verdaderamente de su plan divino. Dice que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Esa entrada de la plenitud de los gentiles es el rapto. No es señal. No hay señal para el rapto, pero sí te está diciendo que cuando se haya convertido o se hayan convertido los últimos gentiles, ¿cuándo van a hacer eso? No sabemos, solamente Dios lo sabe. Cuando se hayan convertido los últimos gentiles, Dios viene y saca a la iglesia de aquí de la tierra. Esto. Y luego, después de eso, por eso les digo que el rapto es el detonante de todos los acontecimientos. Miren el verso 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Miren el verso 27. Y este será mi pacto con ellos. ¿Se dan cuenta? Es el nuevo pacto. Ellos todavía no han entrado. Ellos van a entrar al final de la tribulación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sus pecados todavía no han sido perdonados. Nosotros sí estamos gozando de eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque esa era la barrera que nos impedía tener esa relación con Dios. Pero ya fue quitada de en medio. Ahora, otra cosa también que exige la venida del Señor Jesucristo, la reivindicación del Señor Jesucristo como Rey triunfante, también exige la venida de Cristo a la tierra. O sea, reivindicación, no, se me olvidó buscar la palabra en inglés, pero en español quiere decir el derecho soberano a reclamar lo que por derecho te pertenece. ¿Me entiendes? Algo que te fue quitado o por alguna razón ya era tuyo y ya no es, pero va a volver para atrás. ¿Qué es eso? La tierra. La tierra, Él va a volver a reclamar. Él viene a reclamar eso, y la tierra, cuando Él establezca su reino milenial, Él va a ser el Rey soberano sobre la tierra. Ahorita, en sentido espiritual, como dice ahí en Lucas, me parece que es Lucas el que lo menciona, cuando la tentación de Jesucristo, hecha por Satanás, ¿se acuerdan? En una de las tentaciones le dijo: miras todos estos reinos de la tierra, a mí me han sido entregados, a quien yo quiero los doy. Pues sí, porque prácticamente con la desobediencia de Adán, Satanás vino a tomar cargo de todo eso. Pero eso es parte del plan de Dios. Es parte del plan de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es, miren, hay otra cosa también, que también exige la venida del Señor Jesucristo a la tierra. La destrucción de Satanás también exige que Él venga a la tierra. Bueno, perdón, por su iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 16 y el verso 20. Romanos 16 y el verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. En primera de Juan, 1 John, chapter 3, verse 8. En primera de Juan, capítulo 3 y el verso 8, dice que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Para eso vino, para destruir al diablo. Entonces la destrucción de Satanás también exige que Cristo venga. Así que Cristo viene, y a través de todos estos estudios que nosotros hemos tenido en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, hemos presentado suficientes escrituras
para que nosotros, yo lo dije al principio de este segundo segmento, para que nosotros tengamos una fuerte convicción en cuanto al rapto de la iglesia, de que Él va a venir y llevarse a su iglesia de aquí de la tierra antes de que comiencen los juicios, algo que muchas denominaciones o mucha gente no lo creen, pero yo quiero que tú estés fuerte en esto, de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y otra de las cosas también por la cual estoy dando todo esto y todas las escrituras que he dado para formar una convicción fuerte, es para que nosotros vivamos una vida a la luz de su venida de Cristo, la venida de Cristo. Miren ahí en Tito, capítulo 2, versos 11 y 4. Tito, capítulo 2, versos 11 y 4. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren, déjenme ver, la voy a leer. Quiero leerla toda, es del verso 11 al verso 14. Titus chapter 2, verse 11 through 14. I think so, yeah. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está. Primeramente, la obra redentora de Dios comienza o donde siempre debería empezar, o donde siempre nosotros deberíamos empezar, con la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que nos libra del juicio y de la condenación. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo más que un atributo divino de Dios. Estamos hablando de una persona divina, el Señor Jesucristo. Él es la gracia de Dios encarnada. Jesucristo es la gracia manifestada en carne. Y dice ahí, para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos. Cuando una persona es salva, de inmediato queda bajo la tutela de Dios por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Esos son los enseñadores principales. El Espíritu Santo y su palabra. Entonces la gracia de Dios no solamente libera, sino que enseña también. Cuando una persona de verdad se ha convertido y en realidad ha recibido una vida nueva en Jesucristo, en ese momento tiene lugar una transformación, no solo de su naturaleza, sino también de su manera de vivir. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, esa persona no ha recibido nada de parte de Dios. No ha recibido algo de parte de Dios. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que se llama conversión. Oímos mucho la palabra en el ambiente cristiano, que se convirtió a Cristo, se convirtió al Evangelio, se convirtió al cristianismo. Pero ¿qué quiere decir la palabra conversión? Bueno, es esto: dejar la manera antigua de hacer las cosas y vivir esa vida nueva en Cristo que Él nos ha dado.
como dice ahí en 2 Corintios, capítulo 5 y el verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva oportunidad, es una nueva vida para nosotros vivirla. Entonces, no es posible ser salvos del castigo, del pecado, y no ser salvos del poder y el dominio del pecado. ¿Sí me explico? Que no es posible que hayamos sido salvos del castigo por el pecado en nuestras vidas, sin ser salvos también de su dominio y de su poder que ejercía en nuestras vidas. Todo eso entra en la salvación. No solamente fuimos salvos del castigo, del juicio, de la condenación, sino que fuimos también salvos de su poder y de su dominio, aunque su presencia ahí veces está, ahí queriendo estar, eso va a estar siempre en una lucha, pero ya fuimos librados de ese poder que ejercía sobre nosotros y de ese dominio, enseñándonos que renunciando a la impiedad y deseos mundanos, la palabra renunciando da la idea de una acción consciente de la voluntad, con un propósito. En otras palabras, decir no y actuar conforme a esa decisión que tú has hecho. Eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo. No. Muchas veces decimos que no y a la última vez decimos que sí. Cuando hay en realidad una transformación, hay una separación de la impiedad y de los deseos mundanos, porque esos siguen tratando de tener una presencia en nuestras vidas, la impiedad y los deseos mundanos. Pero nosotros ya hemos sido separados de eso por el poder divino del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, cuando habla de deseos mundanos, se refiere a pecados que aunque no los hayamos cometido todavía, o en realidad, de todas maneras, anhelamos cometerlos. Por eso dice deseos mundanos. Ahí están. No los has llegado a cometer, pero ahí están. Esos deben de ser echados fuera. Y la única manera es cuando tú verdaderamente has pasado por esa transformación, esa regeneración del Espíritu Santo. Verso 13. Después de eso, de haber renunciado a toda impiedad, porque la gracia de Dios nos ha enseñado que vivamos en este siglo, ¿verdad? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, verso 13 dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra vivamos indica una acción continua, es un estilo de vida. Quiere decir que la enseñanza divina de la gracia de Dios puede ser vista como tridimensional por las tres cosas que menciona ahí. Lo primero, vivir de una manera sobria, con una mente cuerda. El cristiano que vive una vida sobria tiene control de los asuntos de la vida. Ahora, esa palabra sobrio podría asociarse con el cambio continuo que opera en nuestro interior por ese poder divino que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Ser sobrios, Pablo menciona mucho, ser sobrio. Estás enteramente consciente de todo lo que estás haciendo y tienes esa facultad para percibir cosas, para discernir cosas por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo menciona ahí en capítulo, me parece que es el capítulo 5 y el verso 18, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3 y el verso 18 lo menciona, que estemos saturados de la palabra de Cristo en nuestros corazones, el Espíritu y la palabra. Por eso les decía al principio, que tan pronto cuando nosotros somos salvos, quedamos bajo la tutela de Dios y somos instruidos por medio del Espíritu Santo y por su palabra. Tiene que ser así, no es de otra manera. No nada más se trata como decía mi mamá, mírame y déjame, ¿verdad? No es así. Entonces es muy importante. El segundo,
vivir de una manera justa. Eso se conecta con nuestra relación con las personas aquí en este mundo, con todos los demás, santos y no santos, creyentes y no creyentes. Y el tercer lugar está el vivir piadosamente. Y ahí se puede referir en esta relación cambiada con Dios. ¿Por qué cambiada? Sí, porque antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos e hijas de Dios. Ya no lo ignoramos, ya no somos indiferentes a Él, ya no blasfemamos, ya no tomamos su nombre en vano. Antes bien, ahora le honramos, le alabamos, le adoramos y lo exaltamos. Su santo nombre. Todos estos tres cambios a escala tanto individual como colectiva dan evidencias claras en este siglo que estamos viviendo de que hemos nacido de nuevo. Son un testimonio poderoso tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, allá en el mundo. Somos testimonio del poder salvador y transformador del Señor Jesucristo. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Algo como lo que dijo Santiago, o lo dice Santiago en su epístola, que la fe sin las obras está muerta. Santiago hace una pregunta: muéstrame tú tu fe sin tus obras, sin las obras, y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. La única manera como mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo van a ver mi fe en Dios. La fe es abstracta, es algo que no se ve, algo que muchas veces no se puede entender. Pero la única manera como esa gente va a ver mi fe en Dios es por la vida que yo estoy viviendo. Por eso les digo que la evidencia es esta que está aquí. No hay de otra manera. Ya la gente ya está cansada de oír que esto y que el otro, y hablándole palabras que Cristo, no, ellos quieren ver una vida atrás, respaldada por la palabra de Dios, por su vida, una vida honesta, una vida de integridad. Ya está cansada de oír eso. Ellos quieren ver algo diferente en nosotros que los motive a ellos a vivir esta vida que nosotros estamos viviendo. De enseñarles a ellos que hay un estilo de vida superior que se puede vivir a cómo vive la gente fuera de la voluntad de Dios, a cómo vivíamos antes nosotros. Ese es el testimonio poderoso que nosotros podemos dar. Reconociendo nosotros que fuimos sacados de un mundo de oscuridad y traídos al mundo de luz del Señor Jesucristo, a un estilo de vida superior al que se vive fuera de la voluntad de Dios allá, a un camino mucho más excelente. Eso es lo que la gente quiere saber y quiere ver para ser motivados para venir a eso. Y esto es lo que nos ayuda bastante a nosotros. De otra manera no la vamos a poder hacer. Verso 13. Aguardando la esperanza. Estoy en Tito, acuérdense. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está. ¿Por qué debemos de vivir esa vida nosotros? A la luz de la venida del Señor Jesucristo. Aquí está la garantía divina, aquí está la certeza prometida, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la esperanza que está por encima de todas las esperanzas. Y al mismo tiempo, miren, aquí se encuentra una declaración sin muchos rodeos en las Escrituras acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Algunos intérpretes sostienen que en este pasaje la palabra Dios y Salvador está hablando de dos seres diferentes, porque la palabra, según ellos, porque la frase gran Dios se está refiriendo al Padre
Y la palabra Salvador se está refiriendo al Hijo. Pero miren, yo les he dado muchos pasajes. En todos estos estudios que hemos tenido, les he dado muchos pasajes acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Pero aquí en este pasaje no necesitamos meternos en muchas, simplemente vamos a meternos en la gramática. Existen varias razones gramaticales para nosotros mirar aquí, que no se está refiriendo a dos personas diferentes, sino a uno solo. Porque en primer lugar solo hay un artículo definido, Él. Nuestro gran Dios y Salvador. That's it. Es todo. Ahí está indicando identidad y singularidad, no pluralidad, singularidad. Y luego dice, estoy hablando voy a hablar del verso 14, ahorita hablé del primero, pero miren el verso 14. ¿Quién? Ahí está singular. Se dio a sí mismo, singular, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, singular, un pueblo propio celoso de buenas obras. Estas tres frases se están refiriendo a una sola y misma persona. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta para nosotros poder entender la deidad del Señor Jesucristo en esta escritura, lo más importante es tener en cuenta que en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de la manifestación o de la segunda venida de Dios el Padre. ¿Verdad que no? ¿De quién? Del Hijo de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando aquí cuando dice nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo? Una que va unido a esto. Ay, Primera de Juan, capítulo 5, miren, pongan esta escritura juntamente con esta. Primera de Juan, capítulo 5 y el último verso, parece que es el verso, ¿cuál es? ¿El 19? O 1 John, chapter 5. Vamos a leer los últimos dos. El 19, no, el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Se acuerdan que este mismo escritor Juan, en su evangelio, cuando empieza su evangelio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por el verbo de Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bueno, aquí ya está diciendo que ya vino. Aquí está, aquí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. De eso está hablando allá en su evangelio. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que dice: este es el verdadero Dios, aleluya, y la vida eterna. Y luego termina diciendo un consejo, ¿no? Hijitos, aguárdense de los ídolos, no anden por allá de traviesos. No, pero es muy importante. Miren, si nosotros alcanzamos a entender la deidad, Dios va a abrir muchas puertas para nosotros. Cuando a ti no te dicen: no, a mí no me interesa eso, yo no sé ni nada de eso. Okay. Tú ya cerraste la puerta. Pero es clave entender la deidad del Señor Jesucristo. Es muy importante. Ok, entonces, una segunda escritura para terminar este corto resumen.
Ay, no tengo la escritura. Ya voy a terminar, ya. Tengo nomás voy a dar al final el capítulo 14 para entrar en el otro estudio y ya seguirle adelante. En Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Colosenses capítulo 3, verso 1 a 4. Acuérdense que estas dos escrituras que les estoy dando de Tito y de esta de Colosenses, es para que nosotros, hay muchas escrituras en donde nos habla de nosotros debemos de vivir a la luz de la venida de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada o la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también van a ser manifestados con Él en gloria. Bueno, el primer verso, puesto que habéis resucitado con Cristo, esa es la traducción correcta. El sí que está ahí no es un sí condicional, porque ahí ya está hablando de una realidad, está hablando de un hecho ya cumplido. Hemos resucitado, puesto que tú has resucitado con Cristo, entonces tu responsabilidad, tu deber es buscar las cosas de arriba, porque tu ciudadanía no está en este mundo. Nuestro cuerpo posiblemente está aquí, pero nuestro espíritu, que nació de nuevo, que le fue dado vida, nuestro espíritu está unido, así dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuestro espíritu es el que tiene la ciudadanía del cielo, porque ese sí está con Cristo sentado en los lugares celestiales. Nuestro espíritu, somos un espíritu con Él. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo primero que se debe entender. Que aunque estamos aquí en la tierra, es más, hay una palabra que también define por qué estamos aquí en la tierra, somos embajadores. Y un embajador está en un lugar que no está de donde pertenece, ¿verdad? Está en otra ciudad o en otro país. Así también nosotros. Somos ciudadanos del cielo, no estamos ahí todavía, pero aquí hay una responsabilidad que tenemos que cumplir. Somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. Eso es bueno entenderlo, Jesus. Eso es bueno entenderlo. Entonces, desde el punto de vista espiritual, los creyentes han participado de la muerte y la resurrección de Cristo en el momento, óiganlo bien, pónganme atención, de su salvación. Ahora, en base o en virtud de esa declaración de las Escrituras, entonces los cristianos tienen el deber, la responsabilidad de vivir una vida de acuerdo con esa realidad o con esa posición que tú tienes en Cristo. Pablo habla de esto mucho, me parece muy importante empaparse de la doctrina de Pablo, lo que a Pablo le fue revelado para nosotros. Pablo en Efesios capítulo 4 y el verso 1 menciona que nosotros debemos de andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y eso nos da a entender que está hablando como una balanza, ¿verdad? En la balanza debe de estar las dos cosas con el mismo peso. No debe estar de este lado y no debe estar de este lado. Entonces cuando dice que nosotros debemos de andar dignos del llamamiento con que fuimos, de la vocación con que fuimos nosotros llamados, entonces quiere decir que mi vida en este mundo debe de estar de acuerdo con la posición que yo tengo en Cristo, que soy ciudadano del cielo, soy representante de Cristo en la tierra, soy embajador, soy hijo de Dios, soy de la familia de Dios, soy todo. Esa es mi posición en Cristo. Entonces yo debo de vivir esa vida de acuerdo con Él. Si yo no vivo esa vida de acuerdo con lo que yo soy, con lo que yo estoy, entonces la balanza se va a desanivelar. Ese es el punto de lo que Pablo está tratando en muchas de sus epístolas. Aquí eso es lo que él está hablando. Que en base a la declaración que él está haciendo, que puesto que habéis resucitado con Cristo, entonces tu mirada debe de estar puesta en las cosas de arriba. Es lo que dice
en el verso, bueno, en el mismo verso, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis resucitado con... Buscad, la palabra buscad, ahí está esa también. Está hablando de una acción continua, un estilo de vida. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios, el trono de Dios. Esa es la fuente de todas las bendiciones. De ahí proceden todas las bendiciones para los creyentes, para los cristianos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6, versos 19 y 21. Matthew chapter 6, verse 19 and verse 21. Verse 21. Dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, donde los ladrones hurtan y minan. Hagan tesoros en el cielo, donde el orín ya no corrompen y los ladrones hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Eso está tremendo. Y luego dice, porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Habla en tiempo pasado. Indicando, miren, eso es lo que sabe que es lo que nos está declarando esta escritura. Que en el momento mismo de la salvación, la persona muere. ¿Pero en qué sentido muere? Muere en el sentido del pago que se debía hacer como castigo por el pecado. Romanos capítulo 6, el verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Eso es lo más tremendo. Dios en su grande amor y su gracia infinita nos dio algo que nosotros no merecíamos. Nosotros no merecíamos perdón y Él nos perdonó. Nosotros no merecíamos ser amados y Él nos amó. Merecíamos la muerte y Él nos dio vida, juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales, allá en su trono. Nuestro espíritu está con Él, unido. Y como dice Pablo, por gracia, por esa gracia divina, ese favor inmerecido, fuimos salvos. Ahora el creyente no solo ha muerto al pecado, como dice ahí. Esto es muy importante. Sino que dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? ¿De quién está escondida? Del mundo. El no creyente no alcanza a captar del todo la dimensión tan grande de la vida que está viviendo el creyente. No lo entiende. 1 Corintios capítulo 2 y el verso 14 dice Pablo que el hombre natural, el no creyente, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir, se deben discernir espiritualmente. Nosotros estamos viviendo una vida espiritual. El mundo que no conoce a Dios, que no le ha dado cabida a Dios en su vida, al Señor Jesucristo, que no ha experimentado esa regeneración, esa transformación, no puede entender la vida espiritual. Nosotros cuando andamos aquí tenemos nuestro vocabulario y todo eso, ¿verdad? Hablamos del Espíritu y hablamos esto y hablamos del mundo. Pero cuando estemos evangelizando, pues no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque no lo van a entender. En evangelismo, hemos andado con evangelismo y yo le decía yo a un hermano, porque un hermano, no evangelizando, estaba hablándole a una persona de Cristo y dijo, y yo cuando estaba en el mundo, y el hombre le dijo, ¿y por dónde estás? Y dijo, pues no sabía ni qué decir. No, pues cuando estaba en el mundo, por eso, pero ¿dónde estás? ¿Estás en otro planeta o qué estás aquí? Y tuve que decirle, yo le dije, mire, lo que está hablando él es que la Biblia es el estándar de Dios para la vida de todo ser humano. Y muchas veces cuando uno
está consciente de eso, pues uno vive y hace las cosas conforme pues todo lo demás lo hacemos. Eso es lo que él está diciendo. Él lo que está diciendo es que ahora que conoce la palabra de Dios, él vive conforme al estándar de Dios. Lo que habla la palabra de Dios es lo que le está diciendo. Y después yo tuve que hablar con él y decirle, mira, así como tú no entiendes el inglés, el idioma inglés, ¿verdad? Porque él me decía que no entendía el idioma inglés. Así como tú no entiendes el idioma inglés, pues tampoco ellos te van a entender el idioma cristianés. Pues, háblale sencillamente a las personas, porque no te van a entender. Por eso les estoy diciendo esto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Escondida de quién? Del mundo. Ellos no la pueden entender. Y debemos ser sabios para nosotros poder dar el mensaje a las personas. Porque habéis muerto. Ahí lo está diciendo. Y está hablando de un tiempo pasado. Miren, está hablando de un tiempo. Miren, ya voy de bajada. No voy a llegar al capítulo 14. Pero quería esto para... Es como una recomendación, una exhortación, un ánimo a que ustedes se mantengan firmes en estos estudios que ya los vamos a empezar ahorita, ya vamos de bajada casi. Ya estamos en los últimos, pero quiero animarlos y exhortarlos a vivir una vida conforme, de acuerdo, o a la luz de la venida de Cristo. Hay un desafío continuo, con esto voy a terminar, ya estoy de bajada, yo estoy viendo aquí el tiempo que tengo, no se preocupen. Hay un desafío continuo en la vida de todo creyente, y ese es el de buscar a Dios todos los días de su vida. Y déjame decirte una cosa, que te vas a encontrar con mucha oposición en la iglesia, con hermanos ahí en la iglesia, porque te van a calificar de fanático o de santuchón. Mira, nadie te critica porque tengas dinero, mucho dinero, o demasiado dinero. Ni tampoco te van a criticar porque tengas demasiada educación, que hayas ido a la universidad. Oh, pero no te atrevas a querer meter con el Señor, a buscarlo al Señor, porque entonces sí te van a calificar o te van a llover cosas tremendas cuando te vuelves demasiado espiritual. Y déjame decirte por qué vas a tener esa oposición cuando te vuelves demasiado espiritual. Cuando tú te vuelves demasiado espiritual, estás exponiendo a todas aquellas personas que no lo son ahí en la iglesia, porque tienen miedo a ser considerados como árboles sin fruto. Así de sencillo. Por eso vas a tener la oposición. Decía un hermano me decía que hay muchos pigmeos espirituales en la iglesia que te van a hacer la vida de cuadritos cuando tú te decides a buscar a Dios, a orar más, a leer más su palabra, a estudiar más su palabra de Dios, a buscar más de su presencia y de su palabra. Te van a venir encima. Pero miren, hermanos, debemos de recordar que si el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, es nuestro deber nosotros entregar nuestras vidas por Él. Y la razón por la cual estoy diciendo esto es porque les digo que debemos de vivir a la luz de la vida que el Señor Jesucristo vivió. Él no vivió una vida para sí mismo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, sino que vivió una vida para todos aquellos que hemos creído en Él. Yo me he puesto a pensar, porque mucha gente es lo primero que dicen, cuando tú le preguntas a una persona que sí entiende por qué vino Cristo a este mundo, sí vino a morir por mis pecados. Y eso es lo que te dicen ahí, se centran luego ahí. Yo les he dicho, si verdaderamente usted cree que nomás vino a eso, a morir por nuestros pecados, entonces ¿por qué no bajó del cielo a los 30 años y se fue directo a la cruz a morir? Sin embargo, no fue así. Él nació de una mujer
un nacimiento normal como todos nosotros, y vivió una vida como todos nosotros la vivíamos, con tentaciones y con esto y con lo otro, pero vivió una vida sin tacha, sin pecado. Nunca va a existir una persona con una obediencia tan tremenda a Dios como él la vivió. Una persona que amaba a Dios como Él lo amó. Nunca va. Son cosas únicas que nosotros hemos visto que del Señor Jesucristo, que nunca más van a volver a suceder. Su nacimiento virginal nunca más lo vamos a volver a ver. La oración que Él hizo en el Getsemaní, jamás lo vamos a volver a ver. Una oración tan tremenda, tan poderosa, donde Él desgarró su alma. Su muerte que Él sufrió, no la vamos a volver a ver. La resurrección de Él tampoco. Son cosas que jamás no las vamos a volver a ver. Por eso es muy importante. Y con esto cierro. Como yo estoy dando la clase en la escuela dominical de las últimas horas del Señor Jesucristo, de su vida terrenal, de su ministerio terrenal aquí en el mundo. Cuando pasé por lo del Getsemaní, tocó mi vida y no me podía aguantar. Tuve que soltar el llanto. Al mirar al Señor Jesucristo ahí, desgarrando. Pero miren, ¿saben qué fue lo que más me impactó? Que mientras Él estaba orando, los discípulos estaban roncando. Estaban durmiendo. Tengo que decirlo así, porque tuvo que ir a despertarlos y a decirles: orad para que no estéis en tentación, y orad para que no estéis en tentación. Ahora, no sé si yo sé que muchas veces no están de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero eso de los discípulos representa a la iglesia. Ya la iglesia está dormida en este tiempo. Está dormida. Así como estaban los discípulos. Y más en este tiempo, el Señor Jesucristo estaba orando por los momentos que venían encima. Esa copa que Dios le dio a beber y que Él les dijo: Señor, si es posible que pase esta copa. Esa copa que Él iba a beber, esa está hablando de la eternidad, que cada uno de nosotros que hemos creído en Él íbamos a pasar en el infierno, pero que nosotros fuimos salvos por Él. Esa copa, esa ira, Él la llevó en un momento. Si estás hablando de miles, millones de personas, Él en ese momento bebió todo eso, y eso es lo que Él estaba humanamente. Si Él no hubiera dicho esas palabras, entonces yo no creería que Él fuera un ser humano. Pero si Él dijo: si es posible que pase de mí esta copa, ahí te está demostrando que Él era completamente hombre, pero también era completamente Dios, porque para haber soportado la ira de Dios sobre Él, un ser humano no lo hubiera podido hacer. Por eso doy gracias. Yo me desgarraba mi alma y miraba más cuando Él iba a despertar a los discípulos cada vez. Ellos no oyeron, Él los llevó para que ellos vieran la plegaria que Él iba a hacer ante el Padre, lo que Él iba, la súplica, el clamor que Él iba a hacer, que ellos eran los líderes, era Pedro, Juan y Jacob, los tres se durmieron. Los demás se quedaron allá porque en el Getsemaní es como un cerco. Getsemaní quiere decir prensa de, ¿cómo se llama? Donde prensaban los olivos. ¿Han visto los lagares? El lagar de las uvas, donde pisan las uvas. El lagar es un cimiento de cemento en forma redonda, un cubo, arriba, y luego hay un canal que lo conecta con otro cimiento también, pero abajo. Entonces cuando echan las uvas ahí pisan el lagar y el jugo de la uva va bajando y entra al otro recipiente. Bueno, ahí en el Getsemaní, eso era lo mismo, porque ahí se prensaba el olivo para sacar el aceite de olivo. Ahí se prensaba, había los mismos de esos ahí para prensar. Entonces era un lugar pequeño. Los otros discípulos se quedaron afuera.
Lucas menciona que a ellos también les dijo, antes de entrar, cuando tomó a Pedro, a Juan y a Jacob para meterlos ahí al Getsemaní, ellos eran los líderes, ellos eran los que iban a poner el ejemplo para con ellos. Entonces, cuando se los llevó a ellos, cuando agarró a ellos tres, les dijo a los que se quedaron ahí, a los otros, ya no estaba Judas, acuérdense, pero les dijo a ellos, lo mismo que les dijo a ellos, se lo dijo a ellos también. Lucas lo dice, es el único que lo menciona. Le dice, orad para que no entréis en tentación. Y la razón que digo esto es porque ahorita a mí me parece algo increíble, tremendamente, que domingo tras domingo viene mucha gente a la casa de Dios, pero no conocen al dueño de la casa. Ni se preocupan por conocer al dueño de la casa. Hay iglesias que hablan de liberación y de profecía, pero los milagros que hay, los milagros y la liberación, eso no te van a salvar. Lo que te va a salvar es el Hijo de Dios, conocer al Hijo de Dios y tener una relación con Él. No va a haber otra. Eso es lo más importante. Bueno, aquí voy a terminar. Los veo muy serios. Yo lo que quise darles una exhortación acerca de esto, de lo que ya hemos estado estudiando bastantito acerca de esto. Estamos más acá de la mitad ya para llegar al final del Apocalipsis. Así de que quería dar esto, así de que reciban en el nombre del Señor Jesucristo. Les va a ayudar, estudien todo esto que yo les di para que se armen de toda la armadura de Dios. Dios les bendiga y les guarde y nos vemos en el otro estudio y ya vamos a seguir adelante ya con el libro de Apocalipsis. Amén.